¿Qué ha habido, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por dejarme tu like, como siempre, suscribirte y por supuesto compartirlo en tus redes sociales con tus amigos si en verdad estos videos te han dejado algo en tu carrera de programador. En esta ocasión vamos a trabajar con los ciclos, las diferentes maneras de ciclar los arreglos en JavaScript. Yo sé que existen muchas maneras de iterar un arreglo: for in, for each, for of, while o el ciclo tradicional, el for. Pero en este video vamos a analizar cuál es la mejor opción, y es que no existe la correcta, todas funcionan, todas tienen el mismo propósito: iterar. Tal vez a ti te gusta mucho utilizar for each y dices, bueno, yo no voy a cambiarlo porque vi este video, no pasa nada. Todas las opciones son buenas, pero te voy a hablar de las ventajas, al menos en términos de performance, de por qué utilizar cada una de las opciones que ofrece JavaScript, al menos con diferente número de información en el arreglo. Yo la verdad he utilizado todas, pero siempre me gusta estar revisando el rendimiento que tiene o que me ofrece cuando mi información cambia o cuando la cantidad de operaciones que tengo que hacer también están cambiando. Me gusta hacer este tipo de pruebas y me quedo con la mejor. ¿Por qué? Porque desde aquí comienza el performance de tu aplicación. Si tú quieres en realidad escalar tu aplicación, los temas de performance empiezan por aquí. Y bien, ahora en mi Visual Studio Code yo tengo tres funciones. Cada una de las funciones van a ir a ejecutar una llamada a una API de JSON Placeholder y me va a traer diferentes arreglos, diferente información. Ahora voy a abrir el navegador, vamos a ver. Vamos a probar con diferentes. Vamos a empezar con users, después con albums y después con fotos, que son 10, 100 y 5000. Vamos a hacer tres pruebas. Vamos a iterar la información que viene de la base de datos con los diferentes tipos de arreglos, y eso es lo que hacen mis funciones que tengo escritas. Vamos a empezar con la primera, que va a ser load users, que es la que trae 10 usuarios. Es la primera prueba que vamos a ver. Voy a desplegar el código por aquí y vas a ver que el código es simple. Yo estoy llamando a la API con fetch y después estoy mandando un console.time. Si no estás familiarizado con console.time, bueno, se caracteriza por tener console.time y console.timeEnd. Lo que pasa aquí es de que todo el código que está encerrado por esas dos sentencias va a medir cuánto tiempo tarda en milisegundos en ejecutarlo. Entonces vamos a iterar primero con el for tradicional, después vamos a iterar con el for each, después vamos a iterar con el for in, después con el for of, que este fue recientemente agregado, al menos a la fecha de grabación en este video, y digo reciente pero no tiene muchos años que lo agregaron, es por eso que digo o uso el término de reciente. Después el tradicional, el while, que es usado en muchos lenguajes y a muchos nos gusta esa estructura. Tal vez dirás, bueno, a mí no me gusta la estructura del while, yo trabajo con for. No pasa absolutamente nada, simplemente vamos a ver cuál es una buena opción en cuanto a términos de rendimiento, cuál nos da mejor término de rendimiento, que tal vez no te lo habías preguntado, pero es bueno saberlo. Así que vamos a descomentar esta línea de load users, que es la que me va a mandar a llamar a la función que justo te acabo de explicar. Después, dentro de mi navegador, voy a ejecutar. Ahí está, users. Y me va a decir el término en milisegundos que tardó cada una de las sentencias que justo te acabo de explicar. La primera es el for tradicional. El for tradicional tardó 0.01 milisegundos, al menos para los usuarios, que como te mencionaba, los usuarios son 10. Y si abrimos el endpoint, vas a notar que son 10 usuarios. Es poca la información, la verdad. Pero bien, a lo que vamos. Después el for each tardó 0.05. lo cual tardó un poquito más tiempo que el for tradicional. El for in tardó 0.007, después el for of 0.01 y el while tardó 0.005. ¿Con cuál nos quedamos? El for in me ofreció buen rendimiento, pero el while se los llevó a todos. Puede ejecutar la corrida una y otra vez y nos va a dar un resultado, la verdad es que bastante similar, bastante promedio. Va a estar por encima siempre el while, al menos para una información corta. Estamos probando con un arreglo de 10 elementos. Entonces, después del while, yo elegiría el for in, que tardó 0.07. Después de ahí nos vamos con el for of o el for tradicional, que tardaron al menos, bueno, fue un empate, se podría decir, si estamos hablando de algún término de competencia. Después el for each, que tardó 0.05, con una gran diferencia, bueno, no tanta, pero en comparación del while, al menos
Con el for each pues sí hubo una gran diferencia. El while tardó 0.005, lo cual nos lo convierte en el más ágil, al menos para iterar un arreglo de tamaño 10 o un arreglo pequeño se podría decir. Al menos el while me dio buen rendimiento. El que peor rendimiento nos dio, al menos para un arreglo de tamaño pequeño, fue el for each. Tú puedes hacer la ejecución una y otra vez y te darás cuenta que los resultados al menos no son los mismos, tienden a cambiar, pero son bastante similar a la primera ejecución o a las subsecuentes. ¿Por qué? Porque la verdad es que toma diferente tiempo, es normal. No siempre te va a dar .01000005, obviamente no. Entonces, bien, ahora vimos que al menos el while fue el mejor para un arreglo con poca información. Ahora, después de users vamos al siguiente ejemplo. Voy a comentar la línea de users y voy a descomentar la línea de albums, que es básicamente lo mismo, ni siquiera tengo que explicarte el código, estamos iterando dentro de cada una de las opciones. Lo que estamos haciendo es una asignación y una condición que no hace nada, simplemente entra y valida la condición, pero la intención es de que haga algo, un trabajo, para que tú lo veas. Entonces voy a ejecutar de nuevo y ahora vas a notar que está albums. Yo puse un console.log con albums para que vieras que estamos con otra función diferente. El for tradicional ejecutando albums que tiene un arreglo de tamaño 100, que no te lo había mencionado. Aquí está, albums tiene 100 albums, así que es un arreglo de tamaño 100. Tardó 0.02 milisegundos contra 0.08 del for each. Después el for in con 0.01, el for off con 0.02 y el while con 0.008. Increíblemente, el while sigue dominando al menos con 100 elementos. ¿Eso qué me indica? Que el while es una sentencia bastante efectiva, al menos en términos de performance. Si no te gusta el tener que validar una condición o manejar el iterador de forma manual, pues bueno, puedes utilizar el for in en este caso, que me dio muy buen rendimiento, seguido por el for off y el for tradicional, y de nuevo el for each se nos quedó un poquito, la verdad. Entonces tú puedes seguir haciendo esta validación una y otra vez y vas a notar que al menos, bueno, y aquí ya se empató un poco, pero sigue siendo el while el predominante en cuanto a términos de performance. Entonces con un arreglo de tamaño 100, la mejor opción sigue siendo el while, al menos es los resultados que me está dando a mí. Entonces vámonos ahora con el último, que es el que al menos nos interesa. ¿Qué pasa si yo tengo fotos? Si yo tengo 5000 fotos porque estoy haciendo un proyecto en el cual pues estoy mostrando, o es una red social, o es un álbum de fotos de la escuela, yo qué sé, cualquier tipo de proyecto, algún e-commerce que estés haciendo por ahí, al menos vamos a ver cómo se comportan los ciclos. Bien, con el for tradicional se tardó 0.28 milisegundos, como lo ves es proporcional el tiempo, hay más información, por supuesto que va a tardar más tiempo, eso es obvio, no te asustes o no te alteres por eso. 0.28 milisegundos tarda el for tradicional, el for each 0.23, 0.48 del for in, 0.54 del for off y con el while 0.29. Ahora nos sorprende que el for each tiene mejor rendimiento con 0.23, seguido del for tradicional con 0.28 con una buena diferencia. Después le sigue el while, después de ahí vamos por el for in y después el for off, que fue el de peor rendimiento, que bueno, los números son muy cercanos, voy a ejecutar unas 2 ocasiones más y vamos a notar que pues no hay tanta diferencia, pero ahora el while sigue predominando con 0.26, solamente fue una ejecución que el for each ahí medio se coló, pero el while ha sido superado por el for in. Voy a ejecutar de nuevo para ver otra ejecución. Y ahora vas a notar que wow, el for tardó hasta 1 milisegundo, que bueno, en términos de a lo mejor de nosotros contar en milisegundos es una fracción de segundos muy rápido que ni siquiera lo vemos, pero tu código no solamente va a ejecutar tu bloque de código donde vas a iterar, va a hacer más cosas. Entonces el for off definitivamente tardó bastante, al menos en otra ejecución, lo descarto por completo. Y el for each se está dando de golpes con el while porque es de los más ligeros, al menos con más información. Después de ahí le sigue el for tradicional por nada, la verdad, o sea, tienes 3 opciones y después el for in. Pero bien, me sorprendió mucho que el for off tardó demasiado, voy a ver otra ejecución y vas a notar que sigue predominando el while, muy seguido del for in, después el for each, después el for off y por último el for tradicional.
tienden a cambiar. La verdad, estos números no son exactos, pero más o menos nos vamos dando cuenta. Si los números están relativamente iguales, pues la verdad es que puedes utilizar cualquiera, el que más te guste. Entonces vamos nosotros a un artículo que hay en Medium por ahí de un autor que dejo la descripción aquí en el video. Lo que hizo fue ciclar con while, for each y for of. Simplemente hizo el cálculo de un número. Con el while se tardó 0.275. Con el for se tardó 4.7. Es una diferencia enorme. Con el for each se tardó 11.92 y con el for of 22.8 milisegundos, lo cual es una diferencia abismal. El while sigue predominando cuando estamos iterando 1.000.000 de elementos. A mí la verdad me gusta mucho el while, lo utilizo demasiado, pero si me preguntas cuál uso yo, cuál usaría, sin duda uso el for. Por términos de manejo de objetos es más cómodo el for of, yo lo sé, pero es más lento. Entonces, al menos déjame en los comentarios cuál te gusta más, cuál te da más rendimiento, por qué. Vamos a complementar este video, solamente estoy tratando de guiarte que te bases en términos de performance para que tu aplicación, desde que la estás haciendo en términos básicos o en cosas tan simples como iterar un arreglo, pues vaya con el mejor o con la mejor calidad de código. Ahora imagínate que tú estás haciendo o calculando un número de igual con la misma cantidad de información. Sigue predominando el while, después seguido del for, y el for each se sigue quedando e incluso el for of lo supera. Esto es un muestreo que se hizo con 1.000.000 de elementos en un arreglo. Y bien, por mi parte eso ha sido todo. Espero que este video te haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Vamos a seguir aprendiendo y debatiendo cosas y temas aquí acerca de JavaScript. Si te gustó la lista de reproducción, porfa compártela, me ayudarías demasiado. Igual sígueme en mis redes sociales que justo aquí te están apareciendo. Comparto contenido de programación en todas mis redes sociales. Igual nos vemos hasta la próxima y gracias por ver.